Hola a todos nuevamente. Hoy vengo con un nuevo tema que es el desarrollo del sistema nervioso. Es un tema que es bastante denso en hartos aspectos, pero trataremos de ir enfocándonos solamente en las cosas más relevantes, a pesar de que hay harto contenido que revisar al respecto. Vamos a partir hablando del desarrollo ontogenético del sistema nervioso, es decir, del desarrollo del sistema nervioso propiamente tal en cada individuo. Pero antes de hablar del desarrollo, es necesario mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el ciclo menstrual y la ovulación. Recordemos que en el ciclo ovárico eh, madura el folículo ovárico y hacia el día 14 ocurre la ovulación. Esto se da por la cantidad de diversas hormonas que van alterando, van afectando los órganos. En este caso hay un pic de la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante que estimulan que sea liberado el ovocito. Así como también hay otras hormonas que en este caso son ováricas, no son de la hipófisis como las anteriores, y estas hormonas ováricas son el estrógeno y la progesterona. El estrógeno es aquel que nos ayuda a que se vaya desarrollando el grosor de la pared uterina del endometrio, y la progesterona es aquella hormona que nos permite que éste se mantenga en su mayor grosor. En caso de no existir fecundación, estas paredes van a decaer y las arterias van a quedar expuestas, generando un sangrado, que es lo que se da en la fase conocida como la menstruación. Volvemos atrás. Esta es una imagen real de una ovulación. Acá se ve en la imagen el ovario, el folículo ovárico y el ovocito que está siendo liberado. Podemos ver este pequeño GIF que nos habla en un resumen bastante bueno de todo lo que ocurre desde que se libera el ovocito y una posible fecundación. La primera etapa es del crecimiento folicular, ¿cierto? Hasta que en el día 14 se libera. Se encuentra con los espermatozoides en la zona de la ampolla o ámpula de la trompa uterina, en la trompa de falopio, en esta zona de acá, la curva, y luego el embrión se forma un cigoto, ya en este caso, que se ha formado a través de la unión de los dos gametos masculino y femenino. Por lo tanto, es el estado unicelular de un individuo y comienza a dividirse en esta etapa por mitosis. Se comienza a dividir, ¿cierto? Pasa por un estado de mórula, por ejemplo, y después pasa por un estado de blástula, blastocisto, para implantarse en la pared uterina, en este caso en el endometrio de la madre. Dentro del periodo prenatal tenemos tres etapas. El periodo germinal, que va de la semana 0 a la 2, el periodo embrionario, que va de la semana 3 a la 8, y el periodo fetal, que va de la semana 9 a la 38 o 40. Esta diferencia entre 38 o 40 se da en realidad entre las personas que son más dedicadas a obstetricia y ginecología, y por otra parte a los genetistas, ya que obviamente algunos consideran el periodo desde la última regla y otros consideran el periodo desde la fecundación propiamente tal. Acá nos vamos a saltar varias etapas. Vamos a ir rápidamente a la etapa de un embrión, pero un embrión trilaminar. Ya vimos, a grosso modo, ¿cierto?, que después de que ocurre fecundación y la división de células que se dan en el individuo, este se va a implantar el endometrio. Pasamos por diversas etapas. Hay una etapa donde somos un disco embrionario bilaminar, como muestra la imagen, conformada por la capa del epiblasto y el hipoblasto. De a poco, células del epiblasto comienzan a migrar a una zona intermedia y se forma el disco embrionario trilaminar, formado por tres capas: ectodermo, mesodermo al medio y endodermo por abajo. ¿Qué ocurre? Que desde la tercera semana en adelante, estas capas se empiezan a plegar y se empieza a formar lo que se conoce como la organogénesis. Es una etapa muy importante. Y en estos plegamientos, por una parte, en la zona del ectodermo, se empieza a generar primero un surco
neural y después un tubo neural que va a estar orientado a través de un eje que se conoce como notocorda. Si nos fijamos en esta imagen, podemos darnos cuenta acá en color verde, amarillo y azul las distintas capas. Por ejemplo, todas las células de la capa del ectodermo van a dar paso a estructuras que corresponden al sistema nervioso central. Las células del mesodermo van a dar paso a estructuras que tienen que ver con el sistema locomotor, por ejemplo, musculatura, huesos, también corazón. Y las células del endodermo van a formar órganos internos, por ejemplo, pulmones, glándulas, sistema digestivo en general, y glándulas asociadas a digestión, ¿cierto? La vejiga, por ejemplo. Es importante que en el origen del sistema nervioso está mediado por múltiples y complejos mecanismos. Y en una primera etapa del desarrollo, hacia la tercera semana, como ya habíamos mencionado, van a aparecer dos estructuras embrionarias que son las originarias del sistema nervioso, que son el tubo neural y las crestas neurales. ¿Ya? Son muy importantes, porque de acá van a derivar, por ejemplo, las células nerviosas que van a formar parte después de nuestro sistema nervioso cuando ya esté maduro. Lo más importante y lo más básico en realidad es que podemos decir que la estructura del sistema nervioso tiene un comienzo ectodérmico, como ya lo habíamos mencionado. Acá en la imagen vemos nuevamente las tres capas que forman el embrión trilaminar hacia la tercera semana, como decíamos, teniendo acá en un color azul el ectodermo, en la zona intermedia el mesodermo, que en este caso está representado en una zona central donde está la notocorda, y acá está el mesodermo en realidad. Esta es la zona axial o el eje donde está la notocorda. Acá tenemos el mesodermo, que puede ser lateral o bien paraaxial, y por abajo tenemos el endodermo. Entonces acá se ve claramente el estado de embrión trilaminar. Después, como ya mencionábamos, comienzan a ocurrir unos pliegues. ¿Ya? Y del ectodermo empiezan a migrar algunas células que van a formar una estructura cerrada. ¿Ya? En este caso le conoce al inicio como neuroectodermo, pero que después va a dar paso a lo que se conoce como el tubo neural. En la zona del mesodermo paraaxial, es decir, al lado del eje, se forman unas estructuras que son somitas y que después van a dar paso a lo que son las vértebras. También, como mencionábamos previamente, hay una estructura que es una especie de eje guía que permite la formación del tubo neural, que es la notocorda. Por debajo tendríamos lo que sería el mesodermo. Es importante recordar que antes del cierre completo del tubo neural hacia fines de la cuarta semana de desarrollo, comienza además una diferenciación en su extremo anterior, en su extremo cefálico, y se empiezan a formar ciertas vesículas, ¿ya? Son vesículas conocidas como primarias. Tenemos por un lado el cerebro anterior o prosencéfalo, después tenemos el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior o rombencéfalo. Además, la región posterior de todo lo que es el tubo neural va a dar origen a lo que es la médula espinal. En esta imagen podemos ver a la izquierda las primeras tres vesículas que se forman, donde tenemos el prosencéfalo primario, acá en zona roja, acá de color lila tenemos el mesencéfalo primario y después tenemos el rombencéfalo. Hacia abajo, que es la otra parte del tubo, ¿cierto? Hacia caudal, cuando hablamos de embrión, en la zona que está entre comillas, lo que va a ser la cabeza se habla de cefálico, y a lo que va a ser hacia los pies, entre comillas, se habla de caudal. Entonces hacia caudal tenemos la médula espinal. Después estas primeras vesículas empiezan a desarrollarse y el prosencéfalo se va a dividir en prosencéfalo secundario propiamente tal y el diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene con el mismo nombre, pero aumenta su cantidad de células. Y el rombencéfalo lo vamos a dividir en dos partes. Uno que es el metencéfalo, que si hablamos de estructuras adultas, estaríamos hablando de lo que es el puente de Barolio o protuberancia y el cerebelo. Y el mielencéfalo, que sería lo que tiene que ver con la médula oblongada, por ejemplo, también, en la parte del bulbo raquídeo. Y hacia abajo, como ya habíamos mencionado, lo que es la médula espinal. Entonces, en este cuadro podemos revisar ciertas estructuras, cómo van desarrollándose y cuáles son las estructuras que van formando en el adulto. Por ejemplo, el prosencéfalo en la estructura primaria, después va a dar paso a lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. Estructuras en el adulto van a ser hemisferios cerebrales,
en el telencéfalo y los ventrículos laterales. Y el diencéfalo va a formar lo que es el tálamo, subtálamo, hipotálamo, además del tercer ventrículo. El mesencéfalo se va a seguir llamando mesencéfalo y después vamos a encontrar ciertas estructuras que tiene el mesencéfalo en sí. Hacia adelante, la zona ventral tiene la zona del pedúnculo, ya en la zona del tegmentum, en la zona ventral, tiene el pedúnculo cerebral o pedúnculos cerebrales, y hacia posterior, ¿cierto? En el tectum o en el techo, tiene lo que se conocen como los tubérculos cuadrigéminos, que son 4. 2 superiores y 2 inferiores, y los 2 superiores tienen una función visual y los 2 inferiores una función auditiva. El acueducto de Silvio, que es un conducto por el cual se comunican el tercer ventrículo con el cuarto. Además, el rombencéfalo era el nombre de la estructura de la vesícula primaria, después pasaba a dividirse en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo estaba compuesto por la protuberancia y el cerebelo, y además la porción superior del cuarto ventrículo, y el mielencéfalo, como ya mencionábamos, estaba compuesto por el bulbo raquídeo y la porción inferior del cuarto ventrículo. Acá nuevamente tenemos una imagen que explica las 3 capas, ¿cierto? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y luego comienza a plegarse, esto es una placa neural que empieza a plegarse, se forma un surco, antes de que sea tubo, se le conoce como surco. En estas colinas que se ven acá se conocen como crestas neurales, y después cuando se termina de cerrar se forma el tubo neural. Esta etapa es muy importante porque el incorrecto cierre del tubo neural puede generar algunos problemas que pueden incluso generar inviabilidad del ser que está por nacer, más si es que se dan a nivel cefálico. Acá tenemos una imagen obtenida del libro de psicobiología de Pinel, donde vemos una visión superior de lo que sería este disco triglaminar, y acá en un corte medial donde vemos todo esto que sería la placa neural en el fondo. Bueno, en realidad la zona central se refiere a lo que estamos hablando, a la placa neural que ustedes ven que está abierto. Luego, hacia los 21 días, comienza a plegarse de a poco, formando primero un surco neural, que es una especie de canal, ¿cierto? Una canaleta, ¿ya? Y acá en azul son las estructuras y en estas pequeñas montes, pequeñas elevaciones, se muestra lo que son las crestas neurales, y que después, al momento de cerrarse y formarse finalmente lo que es el tubo neural, van a quedar acá adosadas a este tubo neural. Y son importantes porque vamos a ver después que las células de la cresta neural van a dar paso a las neuronas que tienen que ver con el sistema nervioso periférico, y también en el tubo neural serán las que darán paso al sistema nervioso central. Lo que acabamos de mencionar en relación a las células, cuando se forman las células del sistema nervioso, primero parten por unas células que se conocen como plenipotenciales o totipotenciales, que son unas células que son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo, pero cuando son puestas en un tipo de sistema o en un área que tiene un desarrollo, por ejemplo, en este caso el sistema nervioso, pasarían a llamarse células pluripotenciales, que en este caso son las células pluripotenciales o células madres generales, ¿cierto?, del sistema nervioso. Van a ser células que pueden transformarse en cualquier tipo de célula del sistema nervioso. En este caso, células pluripotenciales del sistema nervioso, las cuales se van a dividir en dos: células madres de neurogliocitos, ¿ya?, y células madres neurales. En este caso, las células madres del neurogliocito, de las del tubo neural, y también las células madres neurales en el tubo neural van a formar las células del sistema nervioso central. Y acá las células madres que estén en la cresta neural van a formar parte del sistema nervioso periférico. Una vez terminada toda la etapa, ¿cierto?, donde se da hasta las formaciones de esta estructura, vamos a encontrar 4 etapas de desarrollo muy importantes que tienen que ver con la proliferación, migración, organización y mielinización de las células nerviosas. La proliferación, en primer lugar, se divide en 2 etapas. Como ustedes pueden ver, proliferación significa aumentar la cantidad de células. En primer lugar, tenemos una división que es simétrica, es decir, hay un aumento de células madres o células prolíferas, ¿ya? Y luego viene la división asimétrica, que va a iniciar la neurogénesis en este caso, y donde las células madres van a poder transformarse
o bien en neuronas o en células gliales. Luego tenemos lo que es la migración. Esto se da entre el tercer al quinto mes de embarazo. ¿Y qué ocurre? Que en esta parte del neurodesarrollo, las células nerviosas que aún están poco desarrolladas se van a ir desplazando de la zona ventricular del cerebro, es decir, esa primera vesícula que decimos donde se estaba formando lo que era el cerebro. Van a empezar a migrar de dos maneras, en forma tangencial o en forma radial, desde el tubo neural, que está en el centro, van a migrar de forma radial hacia los extremos, o bien de forma tangencial, de una manera paralela, alejándose, ¿cierto? En realidad no se van a alejar del tubo neural, sino que se van a ir proyectando hacia caudal, porque es una migración paralela. Acá tenemos imágenes que nos mostrarían cómo se puede dar la migración, por ejemplo, una migración por soma, es decir, la migración radial y la migración radial y la tangencial se puede dar de esta manera. Por ejemplo, donde una célula va a formar una prolongación, esa prolongación va a ser una especie de pie de sujeción, un pedúnculo, y va a poder desplazarse. Vean cómo el soma de una célula se desplaza de un lado a otro, o bien la migración mediada por neuroglia, que es solamente radial, y se va a dar, ¿cierto?, gracias a los neurogliocitos. Y ustedes se fijan cómo una futura neurona puede ir migrando. Después tenemos una de las etapas más largas y más complejas de comprender, que es la organización, ya que en realidad es muy larga, porque va de los 5 meses de la gestación y ya después del nacimiento recién se culmina. Ya hay distintos aspectos a desarrollar en distintas etapas de la vida. En primer lugar, hay que diferenciar las neuronas, que es lo primero que habíamos mencionado. Ya cuando se diferencian las neuronas, se empiezan a establecer en un proceso de laminación, una segunda etapa, se empiezan a establecer en capas. En el caso de la corteza nueva, la neocorteza, son 6 capas. ¿Ok? Después tenemos la etapa de la sinaptogénesis, ya donde se primera una primera red de contactos, por un lado, y después se genera una maduración del sistema nervioso. Después proseguimos con una eliminación selectiva de la sinapsis y de neuronas. ¿Ya? Esto se da con el fin de que tengamos un mejor funcionamiento en las neuronas que ya están especializadas o desarrollaron más conexiones sinápticas. ¿Ya? Por último, encontramos la proliferación y la diferenciación de las células gliales, que como ya hemos visto, son células que dan soporte, nutrición y protección a las neuronas. Si resumimos, tenemos diferenciación neuronal, laminación, formación de las 6 capas de la corteza, sinaptogénesis, primera red de contactos, sinaptogénesis también por otra parte, la segunda etapa, la maduración del sistema nervioso, las neuronas en sí. Después tenemos la eliminación selectiva de sinapsis y neuronas y tenemos la proliferación, por último, la proliferación y diferenciación de las células gliales. Entonces, por ejemplo, si vemos esta imagen, una de las cosas que ocurre cuando se elimina la sinapsis es que éstas sean de manera más eficaz, se establezcan o se organicen de manera más eficiente. Ustedes pueden ver en esta imagen, la fase inicial del desarrollo, existe un patrón difuso de esta sinapsis, es decir, una neurona se puede unir con muchas otras neuronas y en este caso lo que ocurre es que se empiezan a acortar las cantidades de sinapsis haciéndolas más específicas. La última etapa, muy importante, es la mielinización. Este es el proceso por el cual los axones se cubren de mielina, que como ya hemos visto, la mielina es un tipo de lípido o grasa. ¿Ya? Esta sustancia va a estar dada por células gliales, como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Y va a garantizar que la conducción nerviosa sea más rápida y se mantenga además el metabolismo cerebral. Es importante, de manera fácil de entender, tienen que entender que la mielinización se da desde abajo hacia arriba y primero mielinizándose las células que se encuentran en el lóbulo occipital, después el lóbulo temporal, por último el lóbulo frontal. Primero en el fondo entonces el lóbulo occipital, de a poco se empiezan a mielinizar hacia parietal y temporal y por último entonces el lóbulo frontal. Es importante porque este proceso además se ve reflejado principalmente por el desarrollo cognitivo de los niños, ¿ya?
Porque desde el nacimiento nosotros venimos con ciertos reflejos primarios y se van a ir relacionando con áreas subcorticales, pero al final del proceso se desarrollan las distintas funciones ejecutivas que se relacionan con el lóbulo frontal. Y como hemos visto en clases, el lóbulo frontal es aquel que maneja, aparte de lo que tiene que ver con la motricidad, ciertas habilidades cognitivas superiores, ¿cierto? La toma de decisión, el razonamiento, el juicio, habilidades sociales, ¿ya? Incluso el control, la inhibición. Además podemos mencionar que de acuerdo a las teorías o postulados piagetianos de Piaget, ¿cierto? La experiencia cumpliría un rol clave en el desarrollo cortical, es decir, cumpliría un rol clave en lo que es la maduración del cerebro. En este esquema podemos ir viendo cómo va evolucionando la estructura del sistema nervioso, principalmente el cerebro, ¿cierto? Desde los 25 días hasta los 9 meses. Vamos que de a poco empieza a aumentar, ¿cierto? La estructura en esta zona de la vesícula, que es cerebral, en otras palabras, y comienza a desarrollarse y después está prácticamente completo, ¿cierto? Al momento de nacer, pero recuerden que después del nacimiento el desarrollo prosigue, principalmente en lo que es la corteza prefrontal. Un tema muy importante a mencionar, que solamente vamos a mencionarlo algunos tópicos, es la plasticidad neuronal en adultos. Hace poco se pensaba que la neuroplasticidad solamente estaba restringida a lo que era el periodo del desarrollo del cerebro y que los cerebros maduros estaban estancados, ya incapaces de reorganizarse, incapaces de generar nuevas conexiones. Pero se han hecho estudios, aunque no por todos aceptados aún, que los cerebros maduros también tienen neuroplasticidad y vamos a mencionar algunas formas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central se hablaría de una neurogénesis en los mamíferos adultos. Es decir, si decimos neurogénesis, estamos hablando del nacimiento de neuronas. Y estarían, por ejemplo, habría estudios que hubieran detectado nacimientos de neuronas asociadas a lo que es el bulbo olfatorio y también a lo que es el hipocampo. Además, otra forma de plasticidad neuronal en los adultos, hablando del sistema nervioso central, tiene que ver con la reorganización cortical en adultos, es decir, la reorganización de los cuerpos neuronales en la corteza del adulto. En otras palabras, la reorganización de la sustancia gris. Lo cual, por ejemplo, en el caso de los músicos profesionales que tocan instrumentos de cuerdas, que se dedican a estos días, ¿cierto? Que es su trabajo, por ejemplo, diario, han descubierto acúmulos neuronales en aquellas partes de la corteza somatosensorial que percibe los estímulos de los dedos. Por otra parte, siguiendo el tema de la plasticidad neuronal en adultos, pero ya hablando del sistema nervioso periférico, encontramos tres procesos que se pueden mencionar: la degeneración neuronal, regeneración neuronal y la reorganización neuronal. La degeneración neuronal tiene que ver la capacidad de eliminar una neurona. Esto estamos hablando del sistema nervioso periférico porque por una capacidad intrínseca del sistema nervioso periférico las neuronas motoras se podrían regenerar en este caso. Y acá primero hablamos de la degeneración, que puede ser anterógrada o retrógrada, dependiendo si es que hay una axotomía, es decir, si es que hay un corte en un axón, y si es que este es cercano al cuerpo o si es lejano al cuerpo. Entonces se podría eliminar, ¿cierto?, una de las dos neuronas. Si es una degeneración, por ejemplo, anterógrada, se elimina la neurona posináptica, y si es retrógrada, se eliminaría la presináptica. Puede haber un punto que el daño es tal que las dos neuronas se eliminan, que eso se denomina degeneración transneuronal. Además, siguiendo con el tema de la degeneración neuronal, pueden darse brotes colaterales. Por ejemplo, si una neurona A tenía unas conexiones con otra neurona postsináptica, se genera un corte en la neurona y se degenera la neurona A y al lado tenemos una neurona B, esta neurona B puede prolongar nuevos brotes colaterales para seguir generando sinapsis con esta neurona postsináptica que tenía previamente la A. Además, la regeneración neuronal habla, por ejemplo, cuando tenemos un corte en los nervios y no hay daño de la vaina de mielina formada por las células de Schwann, un axón se podría volver a regenerar para volver a conectarse. Por otra parte, también se puede dar
cuando se lesionan un nervio y los extremos cortados de la célula de Schwann están ligeramente separados, están ligeramente dañados, podríamos ver que una célula podría generar algunos brotes, es decir, o más que eso, podrían generarse conexiones, mejor dicho, conexiones incorrectas. ¿Ya? Si vemos que en este caso esta neurona de azul, que debía conectarse con esta otra neurona azul, podría ver una conexión con una neurona que no era originalmente su neurona postsináptica. Es decir, al final de cuentas, cuando se daña o se separa la vaina de mielina, podría existir esta irregularidad en la reconexión, en la regeneración. Y ya cuando se lesiona el nervio, los extremos están cortados de la vaina mielina, están ampliamente separados, ya en este caso no se podría dar una regeneración neuronal. En otras palabras, solamente el primer ejemplo, cuando hay un corte de los nervios y no se daña la vaina de mielina, es decir, no se separan, ¿cierto?, de lo que es la neurona, por ejemplo acá, podría existir una nueva reconexión de la neurona presináptica y postsináptica correspondiente. Por último, en este caso hablamos de la reorganización neuronal. Por ejemplo, si al inicio tenemos el sistema somatosensitivo intacto y en el caso de la piel tenemos un área A, abajo de morado, y un área B. Y esta área A y área B van a llevar su estímulo a nivel central al área cortical correspondiente cada una. Pero ¿qué ocurre si es que cortamos el nervio del área A? ¿Qué ocurre? Primero, va a ocurrir que el área liberada de la eliminación, en este caso, esta área donde ustedes ven una línea discontinua, está liberada de la impulso eléctrico que del área A, perdón, del área B, perdón. En este caso, ¿qué ocurre? Que las vías que se ven de color morado, que representaban al área A, van a aumentar la cantidad de conexiones. ¿Ya? Es decir, va a aumentar como el espacio cortical que va a tener. Eso implica una reorganización. Pero además, después de varios meses de que se lesionó el nervio B, que era el rojo, ¿cierto? Pueden existir brotes colaterales, como mencionamos previamente, para abarcar toda la zona de inervación que teníamos al inicio. Si ustedes se fijan, esta zona de acá, en la imagen de más abajo, tendría en el fondo la misma zona de este dibujo superior. Ahora, saliendo de estos temas que tenían que ver con el desarrollo ontogenético del sistema nervioso, vamos a enfocarnos en el sistema nervioso, su desarrollo, pero visto de un punto de vista filogenético, es decir, de un vista de desarrollo evolutivo, antropológico, algunos lo mencionan incluso zoológico. Primero, la clasificación típica que se habla en filogenia es en la clasificación entre neocórtex o neocorteza, paleocórtex, ahí es con X, no fue, ¿cierto? Y arquicórtex. Esta clasificación filogenética clasifica las áreas de la corteza de acuerdo a su antigüedad o desarrollo en escala zoológica. De acuerdo a esta clasificación vamos a identificar las tres partes que ya mencionamos, ¿cierto? Primero la arquicorteza, que evolutivamente hablando es la parte de la corteza más antigua, ¿ya? Y va a estar formada en este caso principalmente por lo que es el hipocampo. Y va a tener solamente tres capas corticales. Hay otra zona igual del cerebro, aparte del hipocampo, que sería el inducium griseum, que es una zona delgada de corteza que está pegada por sobre el cuerpo calloso y que también correspondería a arquicorteza. Luego tenemos la paleocorteza, que está a medio camino, ¿cierto? En escala evolutiva, y esta sería la que se encarga de albergar las terminaciones que tienen que ver con las vías olfatorias, ¿ya? El cerebro olfatorio de las personas, y tendría de 3 a 5 capas. Y por último tenemos la neocorteza o isocorteza, que en realidad es la parte de la corteza más reciente y más amplia, que abarca más del 90% de lo que es la corteza cerebral, y está obviamente relacionada con procesos de razonamiento, pensamiento abstracto, entre otras funciones, ¿cierto? Y tienen aferencias, es decir, neuronas aferentes de la vía periférica muy variadas. Ya en este caso va a integrar información, vamos a dar paso a lo que es la percepción, razonamiento, etc. Y está formada por 6 capas celulares. Ahora, no está de más mencionar una teoría neurocientífica o del cerebro trino o triuno de Paul MacLean y Roger Sperry.
¿qué ocurre? Que ellos mencionan que el cerebro humano está conformado por 3 estructuras químicas y físicamente diferentes entre sí, a las que denominó por un lado sistema neocortical, ya, el cual va a estar estructurado en los 2 hemisferios, el sistema límbico, que va a estar debajo de la neocorteza, que está asociado a lo que es la capacidad de sentir y de desear, y un tercer sistema, que es el sistema R o reptiliano, que es un sistema básico, que está asociado con lo que son ciertos patrones de conducta, el sentido de pertenencia y territorialidad, y más que nada asociado a instintos que tienen que ver con actividades asociadas a lo que es supervivencia. En esencia, entonces, en esta parte, la teoría del cerebro triuno plantea que este órgano va a estar conformado por 3 estructuras cerebrales que ya vimos: la neocorteza, hemisferio izquierdo-derecho, asociado a lo que tiene que ver con razonamiento lógico, análisis, síntesis y decomposición de todo en sus partes, y todos los procesos asociativos, imaginativos, creativos. Ya recordemos que el cerebro dividido en su hemisferio izquierdo, este sería de un corte más lógico, ¿cierto? Tendríamos la función dominante como el lenguaje, lo que es lógico-matemático, por ejemplo, y el cerebro derecho estaría asociado principalmente a funciones emocionales, creativas y más artísticas, por decirlo de una manera. El segundo nivel de estructura lo conformaría el sistema límbico, también conocido como cerebro mamífero o cerebro emocional, el cual está constituido a su vez por 6 estructuras que lo van a componer, ¿cierto? El tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región septal o septum y el hipocampo. ¿Ya? Y tiene que ver con todos los procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, toda la parte emocional de un individuo. Y el tercer nivel, o el cerebro reptiliano, estaría conformado por el cerebro básico o sistema reptil, en el cual se dan procesos que dan razón a los valores, rutinas, ciertas costumbres y hábitos y ciertos patrones de comportamiento del ser humano, principalmente instintivos y orientados a lo que es la supervivencia. Acá tenemos un esquema obtenido del libro de Pallarés, donde tendríamos la disposición, por un lado, de la neocorteza, ¿cierto? El sistema neocortical, por otro lado, al medio, el sistema límbico y el sistema reptiliano, la zona más baja. El cerebro reptiliano estaría conformado por todo lo que es el tronco encefálico y cerebelo. El encéfalo sí es importante aclarar que no va a funcionar de una manera que uno esperaría, o sea, de una manera jerárquica. Es decir, que la parte más moderna, más documentada, más evolucionada, va a predominar por sobre las otras áreas que van a hacerle caso a la corteza. Y tenemos algunos ejemplos, porque, por ejemplo, cuando está una persona en un coma, la corteza puede dejar de funcionar, pero, por ejemplo, su corazón sigue latiendo, puede seguir respirando. Y eso no es función de la corteza, sino eso es parte del sistema reptiliano. O bien, cuando hay funciones emocionales, pero sin que la neocorteza intervenga, es decir, cuando no necesariamente hay un análisis racional de esa emoción. Por otra parte, ante los riesgos, es muy importante que la velocidad que se da, por ejemplo, en el cerebro reptiliano ante un evento riesgoso es bastante amplia y mayor en comparación a los otros sistemas, porque es el primero en responder, ¿ya? Entonces, primero, en el individuo reacciona el cerebro reptil, luego, de 3 veces más lento, el cerebro mamífero y por último, la neocorteza, que es 10 veces más lento que el cerebro mamífero. Y esa ha sido la presentación de hoy. Espero que les sirva. Yo sé que es un tema denso, pero tratamos de simplificarlo lo más posible. Muchas gracias por su atención.